Vamos a hablar con el compañero Rafael Araya Masri, es secretario de Relaciones Internacionales de Miles, del partido Miles, que con él vamos a hablar de política internacional que solemos traer a esta mesa con frecuencia. ¿Cómo le va, Rafael? Buenas noches. Gusto de saludarte y placer de estar con ustedes. ¿Qué tal? Bien, Rafael, primero le agradecemos su tiempo y la idea de esta charla es ver si podemos, con usted nos puede comentar cómo viene en La Haya el tema de la posible salida al mar que ojalá tenga la República de Bolivia. ¿Cómo viene ese tema? Mira, esto te voy a decir como periodista y como chileno. Puedo jactarme de haber sido una de las personas que hace muchos años ya defiende de una salida soberana al mar para el Estado plurinacional de Bolivia. Mar que le fue arrebatado por una guerra impuesta en el año 1879 tanto a Bolivia como a Perú, que se llamó la Guerra del Pacífico, cuando Chile tomó el puerto de Antofagasta, que era territorio boliviano, y fue una guerra, digamos, que pelearon tres países latinoamericanos en nombre, por supuesto, de potencias coloniales de la época, en el caso de Chile en nombre del Imperio Británico, para hacerse cargo de la explotación de las salitreras, donde prácticamente poco y nada de lo recaudado allí quedaba para Chile. Esto generó, obviamente, esta guerra de conquista, generó el cercenamiento del territorio boliviano y lo enclaustró de manera legal, aunque no legítima, a través del tratado que ambos países firmaron en el año 1904, que dice que Bolivia renuncia al territorio soberano sobre la costa y que Chile otorgará las facilidades para que por la vía de un ferrocarril y caminos aptos Bolivia pueda salir al mundo a través del Océano Pacífico por medio de puertos chilenos. Obviamente, esta fue un tratado impuesto por Chile bajo condiciones chilenas que, si bien fue votado en el Parlamento boliviano en su momento, fue impuesto obviamente por la fuerza y bajo la presión probablemente de un nuevo conflicto que podría haber llegado a cercenar aún más el territorio boliviano, digamos, que la propia Guerra del Pacífico. A través del tiempo, distintos gobiernos chilenos, sabiendo que a Bolivia se le había arrebatado un polo de desarrollo tan importante como era tener una costa soberana que le permitía construir puertos para salir al mundo con sus productos, fueron ofertando en distintas épocas y prometiendo a Bolivia una salida soberana al mar, que recuperaran una parte al menos del litoral que tenían para permitirle construir uno o dos puertos en carácter de territorio soberano y resolver así el tema de la mediterraneidad de una buena vez. Esto se dio en 6 o 7 ocasiones, tal vez la más significativa, la que se dio en el año 1976, cuando los dictadores Pinochet y Banzer firman lo que se llama el Acuerdo de Charañas, que compromete la salida al mar de Bolivia por la frontera norte de la ciudad de Arica, la más nortina de Chile, con calidad de territorio soberano, con intercambio de una porción igual de territorio que Chile, con la que Bolivia compensaría a Chile. Claro. Esto, al existir un tratado vigente del año 1929 entre Perú y Chile, que en uno de sus artículos dice que Chile no podrá entregar a terceras naciones territorios que antes fueron del Perú, Perú obviamente se opone a esta cesión y propone una soberanía compartida del territorio norte de Chile, que comprende la ciudad de Arica y su zona portuaria, lo cual desbarata de alguna manera el propósito de firmar este tratado entre los, como decía antes, entre los dos dictadores, el boliviano y el chileno. Y esto, obviamente, genera una nueva ruptura de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile y se dilata hasta que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se elabora un acta conjunta de 13 puntos chileno-boliviana, donde uno de los puntos, el punto 6 exactamente, habla de volver a poner sobre la mesa el tema de la mediterraneidad boliviana. Nada de esto se cumple y Bolivia
perdón. Sí, está bien, Rafael, no hay problema. Las gripes de la época. Sí, estamos todos empezando, sí. Si me estoy extendiendo mucho, por favor, me paran, ¿eh? No, por favor. La verdad, Rafael, es que muy poco se sabe acá en Argentina sobre este tema, sobre los orígenes. A veces hay alguna exposición en algún diario, pero nunca en tan profundidad, y las alternativas que se fueron dando, cómo intervino Perú, tampoco lo sabemos, así que está muy bien. Bueno, sigo entonces para ir redondeando esto. Sí. Entonces, con la justicia de su lado, con la sensación de despojo de Bolivia, Bolivia decide concurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para lograr que el tribunal dictamine que Chile y Bolivia tienen que negociar un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Entonces las posturas, digamos, se defienden de la siguiente manera. ¿Cuál fue la tesis chilena? La tesis chilena dice que existe un tratado binacional entre Chile y Bolivia de 1904, digamos, donde quedan definitivamente delimitadas las fronteras entre los dos estados, y que la Corte Internacional de Justicia, creada por el Pacto de Bogotá de 1946, no puede atender problemas anteriores a la propia fecha de su creación. Es decir, para Chile el tema está resuelto y no hay más nada que hablar. Pero Bolivia presenta una interesante tesis que está basada en lo que se llama el derecho expectaticio. Es decir, tanto me prometiste, incluso por escrito, que me ibas a resolver este problema, que esto genera una expectativa, ¿no? Y toma valor jurídico desde el momento en que la escribiste, me la mandaste y nunca cumpliste. Ese es un poco el sentido de la demanda boliviana, es decir, que la promesa de Chile crea un derecho, que yo creo que sí lo crea, realmente, porque si no es como la zanahoria y el burro, digamos, te voy a dar pero avanza un poco más, ¿no? Y nos encontramos ante esta situación. Lo que ha planteado Chile es la incompetencia de la Corte, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por estar establecidos los límites antes de la creación de la propia Corte, y que no tendría ninguna competencia para resolver sobre un tema que ya está resuelto. Es decir, la Corte, según la tesis chilena, tendría que declararse incompetente y dar el caso por cerrado. Bolivia dice que al no tocar ellos el Tratado de 1904, sino que proponen una negociación bilateral para resolver el problema, al margen de ese tratado, la Corte sí tiene competencia. Entonces, a partir de lo que Chile presentó en los días pasados y de lo que Bolivia presentó en los días pasados, vamos a conocer más o menos en el mes de noviembre cuál es la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que tiene varias opciones para resolver. Es decir, la Corte puede declararse incompetente directamente y no investigar, o puede ir al fondo del problema y pronunciarse al final del juicio, que puede durar de 4 a 6 años, si es competente o no es competente, pero sí puede también tocar el tema de fondo. Como latinoamericanos y como chilenos, yo digo, había que llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver un reclamo legítimo. Hacía falta llegar a esto. La verdad que es increíble entre hermanos vecinos, ¿no? Pero mira, hay una cosa que es elemental, o sea, si nos ponemos incluso en la tesis de lo que Chile necesita, de lo que a Chile le falta, ¿qué le falta a Chile? Energía. Es decir, si un país que tiene 5.000 kilómetros de costa, como Chile, ¿cuál es la diferencia con que tenga 4.990 kilómetros de costa? ¿No? Y a cambio de eso puede resolver exactamente el 44% de sus necesidades energéticas, que podrían ser subsanadas a través del gas boliviano. Y eliminar las hipótesis de conflicto existentes en Sudamérica, que permitirían realmente poder aspirar a un infinitamente mayor grado de integración entre nuestros países, ¿no? Está clarísimo. Rafael, la verdad que nosotros ya se nos está acabando el tiempo, nos hubiese gustado hablar también de la conformación del gobierno del Estado de Israel, pero bueno, eso te propongo que si nos podemos comunicar la semana que viene. Con mucho gusto, por favor, lamento haberme extendido tanto. No, pero está muy bien, me quedo mucho con la reflexión y la incapacidad a veces de los dirigentes que comandan a los pueblos sudamericanos
en entrar en ciertas mezquindades, ¿no? Y no privilegiar y no ver el todo y no ver a largo plazo siquiera, ¿no? Por la importancia que puede tener para el caso de Chile, como vos decís, el desarrollo de su industria, de su PBI a partir de solucionar el tema energético, y el desarrollo de la industria, el PBI y el mejor calidad de vida de Bolivia a partir de contar con un puerto. Me parece absolutamente, más aún cuando vergonzosamente Chile le ha entregado estos 5.000 kilómetros de costa a 7 familias chilenas ultrapoderosas económicamente para que lo exploten a su soberano placer. Entonces, más rabia da todavía. Seguro. Bueno, Rafael, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Perfecto, como siempre. Compañero, ha sido realmente un gusto, estoy a su disposición. Bárbaro, un abrazo, Rafael. Bueno, ahí pasaba Rafael Araya Masri, periodista y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Miles.